Pues vamos a hablar de toros esta noche, como cada noche de jueves. Saben que llevamos una semana pues taurina. Nos estamos apoyando en las fiestas de Arévalo que están transcurriendo de una forma impresionante en lo que hace referencia a la parte seria. Y si hablamos de toros, como no puede ser de otra manera, tenemos que saludar a nuestro compañero y amigo Ortúñez. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Vaya semanita, el pasado sábado, domingo, Sí, y en estuvimos en Arévalo, Arévalo, sí. que luego veremos un reportaje extenso de la de Rejones, porque luego hablaremos un poco de Arévalo, pero bueno, hemos tenido, fíjate, el pasado jueves, que nosotros estábamos haciendo el programa y demás, pues empezaron las de promoción en Sevilla. Y bueno, pues nosotros hablábamos mucho, pero vamos, fíjate que 6 novilleros prácticamente, a Miriam Cavas a lo mejor han oído hablar algunos de los aficionados que ven nuestro programa, al igual que Miguel Osorio, al igual que Pepe Martínez, que se quede la gente con este nombre, porque la verdad que fue el triunfador de esta novillada sin caballos. Pero luego hay otros nombres como son Juan José Rodríguez, como Rafael de la Cueva, también otro chaval, y el hermano de Rufo, de Tomás Rufo, Pedro Rufo, que está dando mucho que decir. En unos casos, pues fallaron con la espada, en otros casos, por ejemplo, como el nombre este de Pepe Martínez, que yo hablaba contigo, que bueno, que ahora mismo todos los chavales están saliendo de las escuelas taurinas con, bueno, pues con un sentido sensacional, el que se esté promocionando, sobre todo, fíjate, en una plaza como es la Real Maestranza de Sevilla, que se haga esta oportunidad a los novilleros. Y en el caso de Pepe Martínez yo no lo conocía y he estado viendo imágenes, bastantes imágenes, una por el Canal Sur, otras por de la Real Maestranza y demás. Pues a mí me impresionó y como vais a ver, el reportaje que hemos traído a colación del pasado es extenso, prácticamente 7 minutos, porque toreaban 6. Pues a mí me gustó mucho Miriam Cavas, que quiere decir pues que también las mujeres están dando, Olga Casado, otra serie de mujeres que están ahí, Carla Otero, bueno, pues están haciendo una temporada sensacional, fantástica, para lo que es la mujer en el toro, y bueno, pues esperemos que les den muchas más oportunidades. Y como os decía, las oportunidades de Sevilla están siendo, pues fíjate, están saliendo los chavales como salen piedras, porque la verdad que todas las escuelas taurinas de Andalucía, de la parte de Andalucía, que hay muchas, hay muchísimas, pues están sacando chavales pues muy interesantes. Y en el caso, por ejemplo, de Pepe Martínez, pues fíjate, la eclosión tan importante, porque fíjate que le dieron una oreja, le pidieron las dos, dio 2 vueltas al ruedo en un novillero sin caballos. Y esa impronta tan importante que tienen los novilleros sin caballos, que torean esa gran oportunidad, el verse anunciado en la Real Maestranza de Caballería, con otros compañeros interesantes. Además que tenéis que tener en cuenta de que los novillos de Expósito González fueron muy buenos, colaboraron mucho y la presentación pues también fue sensacional. Pero en el caso de la Real Maestranza de Sevilla, el que un novillero sin caballos pues lo pongan ahí y que luego pues haya una eclosión de un nombre importante como es Pepe Martínez, que esperemos, porque las carreras de los novilleros pues son muy largas, luego hay que subir peldaños, unos peldaños importantes. El primero es torear bastante sin caballos, luego con caballos y luego pues tomar la alternativa, que es lo que todos los novilleros sueñan cuando empiezan una carrera, pues fíjate, de noveles, y en el caso de esta iniciativa de Sevilla pues es importante y vamos a verlo porque, hombre, a nuestros telespectadores pues les gustará ver los inicios de los jóvenes novilleros sin caballos. Vamos a verlo. Ortúñez, ¿es ahora mismo cuando mejor están las escuelas taurinas? Sí, ahora mismo sí. La verdad que, mira, fíjate, Extremadura, Salamanca, que, bueno, pues está sacando novilleros también muy interesantes, con muchos alumnos. Antes, fíjate que yo hablaba hace como unos 2 meses o así, cuando se presentó los alumnos que iban a pertenecer a la Escuela Taurina de Salamanca. Fíjate que había un total de 120
con edades aproximadas, fíjate, se empieza prácticamente con 8 años, había muchos desde 8 a 10 años, había un montón de prácticamente de 12, 14, 15 años, la eclosión, por ejemplo, de Marco Pérez. Ahí tenemos un ejemplo de varios nietos de la familia Fraile, que he visto un reportaje también sensacional, que pertenece también a la Escuela Taurina de Salamanca. ¿Qué vamos a decir de las escuelas taurinas de Madrid, la del Juli y otras que tienen ahí, fíjate, la de Arganda y la de, por ejemplo, la de Navas del Rey, que tuvo aquí en la feria de las tradiciones también, que está sacando también ya novilleros con caballos, y bueno, pues están haciendo una ahora mismo el novillero que no pasa por una escuela no va a triunfar. Bueno, pues tendría que decirte que sí, porque aquellos maletillas ya no existen, el independiente es muy difícil, hay que torear en el campo, y torear en el campo también es muy difícil. Las escuelas taurinas tienen a lo mejor esa facilidad, y bueno, pues hay que torear mucho en el campo, hay que, después de la teórica, técnica, vamos a decirlo así, y todo lo que se estudia sobre todo en las escuelas taurinas, porque además del estudio en sí mismo de lo que puede ser el mundo del toro, también se dan EGB, hay que ir al colegio, hay que hacer el principio de la ESO, ya cuando subes de nivel con 15, 16 años, donde ya puedes debutar con caballos, todo eso está muy ligado a lo que es las escuelas taurinas, con una organización es perfecta, perfecta. A mí me encanta ver las escuelas taurinas. En la zona que tenemos ahora mismo, ¿cuál tenemos aquí cerca? La de Palencia, la de Salamanca. Solamente Palencia sí, tenemos. Palencia y Salamanca. Y ¿Valladolid? ¿No Valladolid ninguna? Nada, y ojalá hubiera una iniciativa. ¿No estaba en Río Seco? Nada. No, la de Medina de Río Seco, por falta de financiación, ya desapareció. Pero ahora mismo Palencia está con Ruiz de Velasco, algún alumno más, además con Juan Cantora, que es banderillero, y además la escuela taurina ahora mismo la está regentando prácticamente la Diputación Palentina y otra serie de señores que están trabajando mucho, y que, fíjate, el alumnado de la escuela taurina de Palencia, yo me acuerdo que empezó con 10 alumnos y ahora me parece que son 46, 40, 46. Hay algunos que se desplazan porque hay una filial, que es la Escuela Taurina de Santander, que baja a Palencia, o Palencia sube a Santander cuando se hace la feria esta de Santiago. Hay varias clases prácticas para condimentar lo que es la feria taurina de Santander, que es una de las ferias más importantes que hay en el norte, junto con Gijón, junto con Bilbao. Pues la verdad que la labor que se está haciendo en Palencia es digna de elogio por parte de prácticamente de Castilla y León, porque fíjate que tuvieran que bajar de Palencia a Salamanca. En Salamanca está ubicada prácticamente la Escuela Taurina de Castilla y León, que siempre ha existido, más importante, y prácticamente los alumnos, muchos de los alumnos, pues eran de diferentes partes o provincias de Castilla y León. ¿Sigue siendo el maestro José? Sí, Juan José. Juan José ya murió. Juan José Ignacio Sánchez, que es el que lo regenta. Luego hay otra serie de profesores que también, hombre, tiene que haber y bueno, pues sobre todo el apoyo económico, cultural de la Diputación Salmantina durante muchos años. Además tienen ese apoyo también de las ganaderías, donde les llaman a los alumnos, se hacen unas clases extraordinarias por parte de todas las ganaderías que hay, que prácticamente es el sitio más referente de nuestra comunidad, como es Salamanca. Hombre, ahí en Ávila también hay muchas ganaderías, también se les invita. Hay alguna ganadería por aquí, por Valladolid, también se hacen esos pinitos con los de las... Y bueno, pues lo que tú decías, los alumnos ahora mismo tienen que depender de las escuelas taurinas, y de ahí pues una serie de condimentos que pueden tener las escuelas taurinas. En muchos casos, bueno, pues no se llega, por ejemplo, a ser novillero, se da ese salto a novillero con picadores, que es difícil, pero luego hay algunos que apuestan por ser banderilleros. En casos también hay mucho apoyo en los mozos de espadas, que ahora también están saliendo muchos en los casos de que no se llegue a un Lo que sí que me llama la atención, Ortúñez, por ejemplo, que para el toreo de a pie sí que hay escuelas, pero para el rejoneo no.
El rejoneo es dificilísimo, ¿eh? El rejoneo, luego hablaremos un poco del rejoneo porque lo que vimos el pasado domingo fue extraordinario. Fíjate que yo te pregunté cuántos años hace que entrevistamos a aquel jovencísimo rejoneador que empezaba de Peñaranda de Bracamonte. Bueno, pues el pasado domingo nos quedamos prácticamente helados. Sí, pero eso vamos a hablar después, Ortuñez. Bueno, pues porque quiero que me hables ahora de Madrid. Vamos a ver lo de Cénate en las ventas, que también fue interesante, porque la novillada de López Givaga, con 3 ya novilleros con caballos, y antes vimos a los novilleros sin caballos, ahora en este caso los novilleros con caballos tienen esa oportunidad en las ventas, con unas entradas sensacionales, ¿eh? Fíjate que Madrid, jueves, la iniciativa de la empresa que regenta las ventas. Bueno, pues Álvaro Sánchez, Carlos Domínguez y Álvaro Chinchón, que se presentaba en las ventas, bueno, pues tuvieron una actuación muy decente, aún sin cortar orejas, pero fue, además de muy entretenido, es que las oportunidades que se dan, en este caso, en estas 4 novilladas que se van a celebrar, esta fue, por ejemplo, el día 4 de julio, hoy mismo, 11 de julio, habrá otra oportunidad interesantísima, y el día 18 también Mario Navas otra vez irá a Madrid, junto con Fabio Jiménez y con Manolo Vázquez, y bueno, pues es una cosa muy interesante, y en Madrid el otro día pues estuvieron muy destacados los 3. Vamos a ver. Ortuñez, ¿qué me cuentas de ISCAR? Que faltan 15 días. Bueno, pues la presentación... 3 semanas. Ha sido el pasado lunes, todavía no podemos dar los carteles definitivos, pero bueno, ya si hablábamos la semana pasada de que veíamos que ISCAR eso, y que bueno, pues el pasado, o sea, el lunes os diremos los carteles definitivos de ISCAR, que seguramente que os podemos conformar todo lo que va a ser ISCAR, y bueno, pues a ver si en definitiva se hace una feria importante como se hace todos los años en ISCAR. Oye, Pamplona, ¿eh? Bueno, fíjate, Pamplona, el pasado domingo, un infortunio grandísimo de... Sí, que yo me enteré por ti. Estábamos juntos viendo la corrida de rejones de Arévalo, y de repente me dices, mira, Javier, las imágenes nada en el 6º toro de la tarde, sí. Los toros, hombre, pues los toros de la Palmosilla, que os vamos a dejar el encierro, porque ya en el encierro se veía que los toros de la Palmosilla, además de presentación, es un lujo. La Pamplona, sabéis lo que tiene, que es el referente de la presentación de todos los toros. Fíjate que el lunes pasado uno de los toros cayó y uno de los cuernos, o sea, se tuvieron que matarlo, porque uno de los cuernos tuvo ese infortunio. Y fíjate que Diego Urdiales hizo una gran faena el pasado domingo, junto con Fernando Adrián, que cortó una oreja. O sea que ya tenemos que decir que Fernando Adrián no ha salido por la puerta grande en todas sus actuaciones, es la primera vez, no pudo en su segundo, no pudo hacer nada. La verdad que el toro de la Palmosilla que le tocó a Fernando Adrián no fue bueno. Y luego pues el infortunio de Borja Jiménez, que fíjate, se puso, si en el año 2023 había puesto a Portagayola, en este año también, y luego cuando entró a matar, pues en el Triángulo de Escarpa, que es una de las cornadas más importantes que tienen los toreros, pues le dio un cornalón importante, que esperemos que ya mejore, porque, hombre, el equipo médico de la Plaza de Toros de Pamplona es, yo diría que de lo mejor, o de lo mejorcito. Está ingresado todavía en un hospital navarro, y bueno, pues ahí estamos viendo, sobre todo Pamplona, pues tiene lo que acabábamos de decir, presentación de toros. Y luego el encierro, pues el encierro que cada vez está más masificado. Si hablas con cualquier aficionado y que le gusta el encierro y que le gusta, bueno, pues la cantidad de gente que va, prácticamente los toros prácticamente ni los ves. ¿Qué se podía hacer denominador común? ¿Se puede hacer algo para empezar, bueno, pues a eliminar
a personas que más que otra cosa, más que corredores, son gente que están ahí sin sentido, que muchas veces perjudican incluso el transcurso del encierro, ¿eh? Sí, eso se ha hablado mucho durante muchísimos años, porque cada vez es más ingente la gente que va. Y bueno, pues ahí prácticamente no hay manera de delimitar la gente que quiera correr un encierro que, bueno, para así decirlo, es un pequeño trayecto con muchísima gente. Unos serán expertos, otros más inexpertos. Se ven cosas, por ejemplo, en este encierro que vamos a poner como referencia, el que 2 toros se hubieran quedado en el ruedo y que varios metepatas que no saben lo que es un toro, pues estuvieran por allí pululando sin dejar a los dobladores actuar. Y bueno, tuvieron muchísima suerte, porque fíjate, 2 toros de la Palmosilla dando vueltas al ruedo prácticamente, y que a los lados de las tablas la gente prácticamente no pudiera subir las tablas. Yo te digo aquella una cosa, masificación. Han tenido suerte que se han quedado 2 toros, ¿eh? Porque si se queda uno, ojo si se queda un toro. Sí, y además la gente lo llamaba. Es muy difícil. El encierro de Pamplona solo vemos algunas veces que entran 2 minutos y medio, 3 minutos o tal. Pero fíjate, si un toro se queda rezagado, empieza a mirar por los lados, empieza a derrotar tablas, o llega a la plaza, como en este caso, y empieza a dar 2 vueltas al ruedo y prácticamente no, o empieza a arremeter con toda la gente que existe en el ruedo, y que luego haya gente que, bueno, pues no sepa lo que es un toro, lo esté tocando por abajo, por atrás, el no dejar actuar a los dobladores para que puedan meterlo a los corrales. Yo diría que en esto se nos apareció la Virgen, o se les apareció prácticamente a toda la gente que estaba dentro del ruedo y prácticamente no podía subir y traspasar las tablas, y bueno, y gente que lo estaba llamando, que no hay que hacer nunca eso, porque son unos toros de lidia importantísimos y que es muy difícil, ¿eh? Pamplona, la masificación, la importancia que tiene el encierro, la cortedad del recorrido, porque es muy poquito, hay diferentes tramos, el que según las ganaderías y el encaste que fíjate, los de Cebada-Gao el pasado lunes, que bueno, pues son unos toros que en muchas de las ocasiones han hecho el recorrido prácticamente parándose en diferentes tramos, y en este caso, bueno, tuvieron suerte los corredores, tuvieron suerte muchos de los corredores que van y que se juegan la vida por mor de que es el encierro, yo diría, más importante del mundo, porque así tendremos que decirlo, porque, hombre, se ha escrito muchos libros, y bueno, Pamplona vive solo y exclusivamente de un evento tan importante como es San Fermín, que bueno, las cantidades económicas que se hablan son interesantísimas. Es curioso, porque yo tengo familia en Pamplona, ¿no? Y yo muchas veces hablando con ellos me comentaban que ellos se iban en San Fermín, se marchaban de Pamplona, sí, debido a esa masificación. Y yo no lo entendía, digo, ¿pero cómo es posible que en las fiestas de tu pueblo, digo, te marches y tal? Dice Javier, dice, vente cuando quieras. Y es verdad, es imposible, cuando ya no empieza a tener años y empieza a tener familia y tal, estar en Pamplona es muy complicado, ¿eh? Como experiencia, verlo un año, varios, 3, 4, si eres muy aficionado. Además hay gente de Medina que corre el encierro, sí, muchos años, y les ha corrido muchos años, ¿eh? Y gente muy experta, que ha ido al lado de los toros, y bueno, que tienen esa afición, como puede ser cualquier afición, pero en este caso es el juego del toro con el corredor. Hay que saber correrlos, hay que saber el meterte a una masificación tan importante sin tener idea de lo que es un toro, cómo tienes que correrlo, de qué manera tienes que correrlo, pues es muy, yo diría que muy inoportuno por mucha gente. Resumiendo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el encierro del pasado domingo, para que el día 7 de julio, San Fermín. Palmosilla. Pues en recta final del programa vamos a hablar de Arévalo, de la corrida que tuvimos la suerte de ver el pasado martes. ¿Qué nos puedes apuntar algo así? Bueno, pues la primera corrida fueron toros de la Plata, como así es. Pues la verdad que nos llevamos una decepción importante con los toros de la Plata. Talavante, Cayetano, Pablo Aguado, ¿qué vamos a hablar? Pues la verdad que estuvieron
en su concepto del toreo, pero prácticamente no pudieron hacer mucho. La gran faena que hizo Talavante, que se nos quedó ahí. Luego vimos a un Cayetano, pues ya a nosotros nos parecía ya demasiado vulgar el toreo de Cayetano, no llegó a la gente. Bueno, la entrada de Arévalo nos sorprendió mucho, la entrada de los aficionados, porque no hubo más de media plaza, Y bueno, pues vimos a un Pablo Aguado en el sexto, muy artista, además por el pitón derecho, porque por el izquierdo no tuvo mucho. El gancho que tiene Pablo Aguado es importante, con ese toreo majestático, artista, con el capote vimos unos grandes pasajes también, pero en definitiva los toros de la Plata decepcionaron mucho. Además, en unos casos, nosotros hablábamos con los empresarios y demás, a lo mejor a alguno de los toros, porque se echaron dos al corral, fueron dos al corral, que también es un bagaje muy eso para los empresarios, el que dos toros vayan al corral, fíjate, es la cantidad económica más importante que puedan tener. Fueron dos obreros, y bueno, pues de Talavante no podemos... Sí, pero hay que decir que son dos obreros, pero fue mala suerte. Los toros salieron bien del chiquero, sí. Lo que pasa que dos golpes precisamente, además similares las dos. En uno de los buladeros, tú y yo que veíamos allí la corrida y demás, nos quedamos muy sorprendidos porque el toro salió con unas condiciones extraordinarias, veíamos que eso, pero un golpe en uno de los burladeros parece que se descordó. Lo descordó, y ya, pues claro, ¿no? Hombre, la gente fue muy paciente, también la afición fue paciente. Nosotros, claro, nos mirábamos unos a otros, los aficionados y demás, porque oye, ver a Cayetano en las circunstancias que estaba y demás, en algunos pasajes de la corrida, pues bueno, él puso todo lo que tenía el toro y no pudo hacer más. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Talavante, pues nos reconciliamos con el toreo de Talavante, porque veíamos que, bueno, una figura del toreo como es Talavante. Y ahora mismo lo que hablamos muchos aficionados, pues la gente ya estamos muy reiteradamente de que hay una cantidad importante de figuras del toreo, 6, 7, 8, que copan los carteles más importantes de prácticamente todas las ferias. El que un torero como Talavante venga a una plaza de tercera como el de Arévalo, pues es digno, es importante, pero bueno, no puede haber, por ejemplo, ese tercio de varas tan importante que se tiene en plazas de segunda, plazas de tercera categoría, metiéndole prácticamente un puyacito al toro porque veían que los toros carecían de fuerza y de ese remate que puedan tener en el último tercio con la muleta. No se pudo hacer mucho. En el caso de Pablo Aguado, por ejemplo, tuvo muy mala suerte en el primero, puesto que era una labor de enfermero, prácticamente a media altura con la muleta, y prácticamente no hacer ese toreo importante de que... Y luego metían bien la cara a los toros, y bueno, hubo también un par de banderillas importantes de Javier Ambel, que tuvo que desmonterarse, junto con el tercero también de Manuel Izquierdo. También lleva una gran cuadrilla Talavante, que fue sin duda alguna el triunfador de la tarde, sí, saliendo por la puerta grande. Sí, además, fíjate que vimos a Álvaro Montes, el banderillero que iba con Juli. Javier Albert iba prácticamente todas las temporadas con Perera, y en este caso este año pues lleva una cuadrilla sensacional, al igual que Mario Benítez, que es el picador que picó ese toro tan importante que hubo en quinto lugar. Que bueno, luego otra anécdota en los corrales, ¿verdad? Salió un toro en cuarto lugar, sí, que pertenecía a Cayetano, al quinto, y bueno, pues tuvo que salir Cayetano a matar el toro que había sido sorteado por él. Nos pasó una cosa curiosa, que además lo contábamos en la retransmisión, Ortúñez, que estaba a nuestro lado un banderillero de la cuadrilla de Cayetano, pero sí, claro, como Cayetano iba en quinto lugar, pues estaba el hombre tan tranquilo, y de repente empezó, ¿cómo que ya voy, sí? No, dijo, ese toro no es el... Claro, estaba Talavante se dio media vuelta
y Cayetano tuvo que salir a matar el toro que había sorteado por pues ese fallo que había habido de los corrales. Sí, hombre, todo está motivado posiblemente, ¿no? Porque con tanto sobrero, como se le salieron 2 toros seguidos, fue el siguiente toro. Y labor importante de los cabestreros, o sea, los cabestros, porque también hicieron no fue mucho la tardanza en meter a los dos toros que tuvieron que ser devueltos. Y hablamos del domingo, festejo de rejones, Pablo Hermoso de Mendoza, oreja y 2 orejas, Lea Vicens, oreja y ovación, y Sergio Pérez, oreja y 2 orejas. Bueno, pues la verdad que... Empezamos por Pablo Hermoso de Mendoza. Bueno, Pablo, ya ves, además tuvimos la suerte de entrevistarlo, de verlo, de ese paladar que tiene este gran maestro, que ha sido y será para mí el maestro que ha revolucionado el toreo. Fíjate los años que ha estado ahí en el escalafón Pablo Hermoso de Mendoza. Además, ha sido el precursor, yo diría, del toreo, del rejoneo moderno que ahora mismo se está practicando, y sobre todo los caballos. ¿Qué vamos a decir de los caballos? Porque es dignificar el poder hacer con los caballos lo que hacen delante de un toro. La verdad que fue sensacional. Pablo estuvo en su segundo, pues magnífico. Hombre, fíjate que la gente se puso en pie, hubo retazos de banderillas, por ejemplo, las banderillas cortas, tuvo sensacional. Un caballo que a mí siempre me ha gustado, que se llama Nómada, que fue el primero que sacó en banderillas, las primeras banderillas, el toro, y bueno, pues no estaba prácticamente para nada, pero fue el que metió en esa faena tan importante que dio Pablo Hermoso de Mendoza. Luego, pues oye, pues vimos sobre todo el señorío que tiene Pablo, porque hay cualquier plaza, fíjate, una plaza de tercera categoría, despidiéndose de un Ávila, de haber ido muchas veces, porque yo me acuerdo mucho de la alternativa con el cual yo iba de mozoespadas con Antonio de Almeida. Aquella alternativa fue una alternativa soñada, diría yo, porque fue, fíjate, Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y Antonio de Almeida, que lo dio la alternativa allí en Arévalo, aquí en Arévalo. Bueno, pues hubo una grandiosa entrada también, igual que el pasado domingo, ¿verdad? Vamos a escuchar las declaraciones que nos efectuaba nosotros a Onda Medina y Telemedina, Canal 9, Pablo Hermoso de Mendoza. Dejamos a Pablo Hermoso, que fue triunfador de la tarde junto con Sergio Pérez, y hablamos de Lea Vicens. Bueno, pues no estuvo la tarde. Bueno, además de que el primer toro de la Castilleja, pues no parecía que como si no hubiera la primera orientación y demás. Y bueno, pues Lea pues poco pudo hacer, vamos a decirlo. Luego mató mal. No tuvo la tarde, Lea no tuvo la tarde, y hay que decirlo así, apoderada por Simón Casas, como sabéis también es apoderada de Talavante. Nosotros decíamos, bueno, pues Lea estará en unas condiciones mejores, pero la verdad que tenemos que romper esa lanza importante de que ahora mismo hay rejoneadores sensacionales, y en el caso de Lea pues nos decepcionó. En su segundo pues la labor fue importante, pero luego con el rejón de muerte pegó un sainete estrepitoso. Luego lo tuvo que matar con el descabello, y bueno, pues no la vimos en condiciones. Y bueno, los caballos de Lea también son importantes. Fíjate que sacó un salgueiro que tenía importante, yo ya lo conocí hace tiempo. También sacó de salida una jaca muy bonita en perla. Los caballos fueron sensacionales. Hubo un momento que vimos un caballo que rehusaba, ¿no?, ir al toreo, ¿no? Sí, en el caso de Pablo, ¿verdad? Uno de los caballos que sacó Pablo rehusó de tal manera que no quería banderillar, no quería, se iba, y bueno, pues lo cambió enseguida. Luego sacó otro caballo importante y bueno, pues lo enderezó todo. Pero hay veces, hombre, tenemos que decir que es casi prácticamente improbable que muchos de los caballos que van a rejonear pues pase esto, ¿sabes? Pero bueno, son igual que las personas, los animales son igual que las personas, se están jugando la vida y ellos encima, y bueno, no quieren nunca que los caballos pues tengan percances ni tengan nada de nada. La corrida de
de la Castilleja, pues la verdad que a mí me gustó, hubo toros muy bien Sí, presentados. eran toros que estaban bien presentados. Sí, bien por presentados. ejemplo, los 3 últimos eran más fuertes. Yo pienso que alguno pesó hasta 580, 560, 580. Ortiz, vimos un detalle, ¿no? Que llevaban la divisa negra. Sí, porque yo estaba hablando con el presidente de la Peña de Arévalo y le dije, digo, bueno, ¿cómo no habéis...? Hace el jueves pasado fue cuando murió el propietario y salían con la divisa negra, pero yo no me di cuenta, y yo hablándolo y tal, digo, pues, ¿cómo salen con la divisa negra? Claro, pues había muerto el propietario de esa ganadería. Y luego, en el tercer toro, que hay un descanso en Arévalo, pues tuvieron el detallazo de hacer un minuto de silencio, lo dijeron por megafonía, y bueno, pues fue un detalle importante, que tenía que haber sido antes, pero vamos, no tiene que ver. Pero bueno, la verdad que hubo detalles de todas clases. Y nos vamos al tercero de la tarde, nos vamos a Sergio Pérez. ¿Qué me tienes Pues que contar? que toda la gente nos quedamos encantadísimos no solo por él, sino porque tiene una gran cuadra de caballos y la sapiencia ya delante del toro de Sergio Pérez, que yo lo veo como puede ser una gran figura del rejoneo, Ahora mismo ya lo lleva Tauro Emoción, a su lado estaba Rafael Peralta, uno de los hijos del legendario Rafael Peralta, que ahora mismo yo diría que es el presentador o comentarista más importante que hay en las televisiones, porque es que tiene una sapiencia de todo lo que es referente al caballo, todo lo que es referente al rejoneo, todo lo que es referente a los encastes de los caballos, es hijo de tal, es hijo de cual. El ver una corrida de rejones, como la que vimos en Pamplona el otro día, ese triunfo tan importante de Pablo, Guillermo y Armendáriz, muy bien comentada, ya la última actuación de Pablo Hermoso de Mendoza en Pamplona, pues fue sensacional. Pero en el caso de Sergio Pérez, pues la verdad que nos quedamos todos encantadísimos. Y eso que se lo puso difícil los toros, Sí, que, además de que se lo tuvo puso- que hacer mucho él, Sí, pero tenía una gran cuadra de caballos, un caballo tordo sensacional, uno castaño de salida, que fue el que en el sexto toro le dio esa prontitud. Verle subido a caballo ya es de un señorío importante, esa doma tan clásica, y sobre todo que ponía las banderillas, o sea, las banderillas fueron de poder a poder, en unos quiebros casi inverosímiles, las tres banderillas cortas fueron también sensacionales, arrimándose mucho, y luego, pues fíjate, el decir que tenga que aprender un poco más, ya lleva unos años, y la anécdota que hemos contado antes, nosotros le trajimos aquí a nuestros estudios y yo no sabía si hacía 4, 5, era jovencísimo, y hay que estar subido a un caballo durante 5 o 6 años para ser figura del toreo. Fue antes de la pandemia, o sea, mínimo 5 años porque fue antes de la pandemia. Bueno, vamos a ver porque tenemos declaraciones que nos efectuaba también a nosotros precisamente Sergio Pérez. Pues algo más que destacar de este festejo, Ortúñez. Bueno, sobre todo dar la enhorabuena a la empresa. Falta lo del sábado, claro. Sí, ¿qué tiene por delante el sábado? ¿Qué tiene por delante? Pues fíjate, un concurso de ganaderías importantísimo, con una oportunidad importante para Álvaro de la Calle, Manuel de Osbiguarde y el recién alternativado Ismael Martín, los 3 salmantinos. Esperemos que en Salamanca se desplacen a ver este concurso de ganaderías, que es una iniciativa pues importante, que a muchos aficionados pues les gusta ver toros como los de Oribe, como otras ganaderías salmantinas que se van a lidiar, que bueno, que un concurso de ganaderías ya es una cosa, pues fíjate, en un pueblo como Arévalo, que yo diría que no se ha hecho esta experiencia nunca, y que puede resultar, bueno, pues muy eso. Además, fíjate, se están celebrando los concursos de cortes sub-21, hablábamos con un cortador allí, el concurso de cortes tradicional de la primera eliminatoria de cortes de Castilla y León. O sea que Arévalo tiene una cantidad de días importantísimos. Sí, fíjate, yo pienso que va a haber más público este próximo sábado que el anterior. Y estamos hablando de 3 toreros que no tienen el nombre de Cayetano, de Talavante ni de Pablo Aguado, pero hay algo que hace que esta corrida haya una expectación creada. Y luego cuando hablamos con la empresa y hablamos con unos dependientes de allí, decían, bueno, me están llamando para ese, que si hay entradas para la concurso de ganadería, que si hay entradas para esto y tal.
Y bueno, pues oye, puede ser también en definitiva una corrida de toros interesantísima, porque es una experiencia muy buena para la gente que le gusta el toro. La presentación del toro que va a haber este próximo sábado puede ser interesantísima. Allí llevan los 6 ganaderos que van a llevar los 6 novillos para los 6 toros. 6 toros. Y cada uno... Han hecho 6 novillos, 6 toros. Perdón, 6 toros y pueden llevar lo mejor que tienen en su ganadería. ¿Por qué? Porque la gente de Madrid, sobre todo mucho periodista, mucha gente de Madrid que quiere ver este concurso, y más que nada turista, porque sabéis que por la zona de Madrid se lidian corridas de toros, novilladas y muchos concursos de ganaderías. El Valle del Terror que llaman, y en Arévalo en este caso con 3 toreros que se lo merecen, en unos casos por ejemplo como Álvaro de la Calle, pues que no ha tenido esa oportunidad después de aquella gesta tan importante que hizo cuando la acogida de Emilio de Justo, y luego pues esa cornada tan importante que recibió en Cuéllar Manuel Dios me guarde, que también se merece otra oportunidad importante, y un jovencísimo Ismael Martín que está revolucionando por ejemplo ese cartel de banderilleros junto con Escribano y el Fandi, que se va a repetir en Valladolid, se ha repetido con un triunfo sensacional en Burgos, se va a repetir en Valladolid y se va a repetir en muchas ferias. La afición, antes yo creo, Ortúñez, que le gustaba más ver los toreros con nombre, ¿no? Pero ahora esto está cambiando también, le gusta más ya ver novedades, gente nueva, gente que está empujando. Por eso hablábamos del caso del infortunio de Borja, del Fernando Adrián, de otra serie de Tomás Rufo, de otra serie de jóvenes que están pisando muy fuerte el acelerador y que están dejando a las figuras del toreo. Fíjate, viene Talavante Arévalo y prácticamente media plaza o poco más, viene Pablo Aguado, Juan Ortega, meter a Morante, meter otra serie de figuras del toreo, pero sin embargo hay gente joven que ahora va mucho a los toros y quiere ver a los toreros emergentes que se llaman, que son toreros jóvenes, como Juan Ortega, ya lleva unas temporadas, Pablo Aguado, toreros artistas, en el caso de Fernando Adrián, en el caso de Borja Jiménez, que ha sido un descubrimiento sensacional, que todas las tardes, fíjate ahora el infortunio este de Pamplona, otra serie de nombres que pueden ser interesantísimos, Isaac Fonseca, que va a torear en Pamplona también, Román, en el caso de Román también, otra serie de toreros jóvenes que la gente quiere ver, y las quiere ver también en plazas de la renombrancia de Pamplona, pero también lo puede ver en plazas como las de Arévalo, como otras, y que seguramente que vaya más gente que a ver las figuras del toreo en condiciones, por ejemplo, que están ahora. Por ejemplo, Morante ha dejado huérfano a una serie de gente joven que le gusta el toreo más artista, otra serie como Manzanares, se fue Juli. ¿Quién puede ocupar un poco ese espacio de Morante con el capote? A lo mejor Pablo Aguado, a lo mejor, ¿no? Sí, Pablo Aguado, la verdad, o sea, para los que le gusta el toreo de capote... Ortega. Pablo Aguado y Juan Ortega, sí. La verdad que esos toreros son toreros con el capote que juegan mucho las manos, están siempre meciendo el capote, el que un toro se le puede hacer con la Verónica importante en los inicios de las faenas, puede ser muy importante. Y bueno, dejar a Morante a un lado prácticamente es dejar prácticamente a un... Y bueno, no estamos hablando de Rocarrey. Por ejemplo, Estepona, el pasado domingo, pues fue una eclosión. Rocarrey estuvo sensacional en Estepona y prácticamente fue un lleno absoluto, con toros de García Jiménez, con Castella y con Juan Ortega, que meció también el capote también muy bien, Castella y Juan Ortega. Y bueno, pues la feria de Jerez francesa, que también ha sido importante, sin triunfos por parte de Damián Castaño con Gómez del Pilar y Juan de Castilla, y a mí me parecieron héroes, porque la verdad que era la presentación que se hacen en Jerez, los toros son los más grandes del mundo, la verdad. La novillada, una novillada interesantísima que hubo de Barcial, de la ganadería de Barcial. Fijaros, Barcial se usaba más que nada para las corridas de rejones, por esa alzada tan importante, y se le dio el otro día una novillada prácticamente para 3 héroes también, novillada fuerte, con Mario Arruza, con Jesús de la Calzada, que salió por la puerta grande, y no es nada usual en que en Ceret
se corten las orejas que se han cortado, y sobre todo en una novillada con Miguel Andrade. La corrida que hubo el pasado domingo de Escolar no resultó todo lo que... porque lo toreó Robleño, Sergio Flores, que cortó una oreja, y también Gómez del Pilar. O sea que la feria de Jerez, que es una feria torista importantísima, pues se destacó en eso, en los toros. ¿Y qué vamos a decir más, Javier? Pues Ortúñez, gracias por estar con nosotros una temporada más. Ahora vas a estar unas semanas de vacaciones y a la vuelta seguimos hablando de esto que gusta a tanta gente, como ese mundo de los toros, ya metidos en harina con la fiesta de San Antolín, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver. Estás recogiendo información de este verano, que hay mucho que contar después. Hay mucho que contar. Gracias, José Luis. Igualmente.